La Universidad Politécnica de Guanajuato y la Ingeniería en Robótica les da la bienvenida. En este video veremos qué es la electricidad y veremos las unidades que intervienen en este concepto de electricidad. Al finalizar el video aprenderemos a definir cuál es el concepto de la electricidad y a definir los conceptos básicos de la misma. Comenzamos. Cosas tan básicas como encender un foco, cargar nuestro celular, conectar una computadora, conectar nuestro refrigerador, hasta hacer funcionar grandes máquinas industriales, vemos que la electricidad está presente en nuestro día a día. Esta nos permite realizar diferentes actividades diarias, pero específicamente, ¿qué es la electricidad? Para entender esto hay que recordar algunos conceptos básicos de ciencia. Como sabemos, nuestro mundo está compuesto por materia en sus diferentes estados. Si esta materia la dividimos en partes cada vez más pequeñas, llegaremos a la parte más pequeña de esta, que es llamada átomo. Los átomos están compuestos por pequeñas partículas, que son protones y neutrones en su núcleo, y en su órbita están girando los electrones. Estos electrones se mueven libremente a través de la órbita y son liberados de esta órbita mediante la aplicación de alguna fuerza externa, como puede ser calor, fricción, una reacción química o su paso por un campo magnético. Al hacer este movimiento de una órbita hacia otro átomo, deja un espacio que tiene que ser llenado por otro electrón, el cual tiene que unir a otro átomo. Esto va generando un flujo de electrones y es la base del concepto de la electricidad. Ahora que sabemos que la electricidad es un flujo de electrones a través de un medio, debemos tomar en cuenta tres características principales de la electricidad, que son intensidad o corriente eléctrica, tensión eléctrica o voltaje y resistencia eléctrica. Ahora bien, ¿qué es la corriente eléctrica? Bueno, como se comentó antes, la electricidad es un flujo de electrones en un medio. En este caso, nuestro medio será un conductor eléctrico, en donde el electrón va a fluir de un átomo al siguiente átomo en una misma dirección. Este flujo de electrones se va a denominar corriente y está designado con el símbolo I. La corriente se va a medir en amperios y el símbolo para esta unidad de medición es la letra A. Ahora, hay dos tipos de corriente eléctrica. La corriente que fluye constantemente en la misma dirección se llama corriente continua. En la primera imagen podemos observar que los electrones van de la parte negativa de la batería, pasan a través del foco y llegan a la parte positiva de la batería. No reciben ningún cambio en su polaridad. Y tenemos la corriente que cambia periódicamente de dirección y esta se llama corriente alterna. En el dibujo de abajo podemos observar que el electrón va haciendo una trayectoria sinusoidal, en donde pasa desde una polaridad positiva a una negativa y regresa. Ahora, ¿a qué le llamamos voltaje? Hemos escuchado mucho el concepto de voltaje, que no es más que la fuerza que hace que la corriente pueda fluir a través de un conductor. También se le llama diferencia de potencial o fuerza electromotriz, ya que va empujando siempre al electrón para que pueda hacer ese flujo. El voltaje en un circuito eléctrico se designa con la letra E o con la letra V. La unidad de medida del voltaje son los voltios, que también se designan con la letra V. Todas las fuentes de tensión comparten la característica de un exceso de electrones en un terminal y una escasez en el otro terminal. Esto da como resultado una diferencia de potencial entre los dos terminales. Como podemos ver en este circuito, los electrones van a partir de la parte negativa de nuestra batería y van a fluir buscando la parte más positiva del circuito. Van a pasar a través de nuestra resistencia hasta encontrar a los protones, que son la parte positiva de nuestro circuito. El tercer concepto es la resistencia eléctrica. ¿Y qué es esto? La resistencia es un tercer factor que juega un papel en un circuito eléctrico.
ya que esta es la propiedad de un circuito, un componente o incluso un material que se opone al flujo de corriente. Todo el material tiene una resistencia a este flujo de corriente, pero unos más en medida que otros. Por eso es que conocemos que hay materiales conductores y no conductores. Los materiales conductores en su estructura molecular tienen una mayor compresión, por lo que no permite tan fácilmente este flujo de electrones. Por el contrario, los materiales conductores, como pueden ser los metales, permiten un mayor paso a este flujo de electrones. La resistencia se asigna con el símbolo R y la unidad de la medida de la resistencia es el ohmio. Es simbolizado por la letra omega. Aquí tenemos un símbolo físico de cómo es una resistencia y estos son sus símbolos eléctricos. Si bien todos los componentes del circuito tienen una resistencia, pues una resistencia como componente es fabricado para proporcionar una resistencia específica que a menudo se muestra con bandas codificadas con colores alrededor de la resistencia. En esta tabla se puede observar cómo funciona esta banda de colores, en donde la primera banda es el primer número que tendremos para nuestro valor resistivo, la segunda banda es el segundo número para este valor resistivo, la tercera banda es un multiplicador para ir aumentando el valor de la resistencia, y la última es una tolerancia que nos va a decir en qué porcentaje hacia arriba o hacia abajo tendremos nuestro valor resistivo deseado. La Universidad Politécnica de Guanajuato y la Ingeniería Robótica se despide de ustedes. Muchas gracias por su atención.